Tenemos, por ejemplo, jugadores profesionales de deportes, ¿no? De hockey sobre hielo, por ejemplo. Sí. Checos, rusos que vienen en Canadá para jugar. Ellos hablan muy bien el inglés. Después de un año hablan bien, ¿no? Porque están rodeados de sus... Estamos. Sí. Ok, Martín, buenos días. Sí. Buenas Buenos tardes. días, buenas noches por acá. Buenas noches. Bueno, Sí. aquí es la mañana, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Aquí, bueno, el verano hace buen tiempo, el invierno aquí llueve mucho en Sí, Vancouver, entonces estamos bien. ¿Y tú sí. en qué ciudad de Alemania? Yo vivo en Colonia. En Colonia. Sí, Sí. vivo en Colonia hace 2 años y medio, Sí. pero soy de Perú. Ajá. Qué Viví en país otros lugares. maravilloso. ¿Conoces? Sí. Sí. Fuimos con mi mujer y una otra pareja Ujú. en Lima, en Cusco y en Machu Picchu. Y Sí. lástima que no teníamos más tiempo, porque Ujú. hemos visitado a 3 países en América Latina, pero Wow. lo que impresiona, bueno, en un mes, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo, pero lo que impresiona en Perú es la vitalidad, la gente es muy positiva, ¿no? Sí, Más sí. que, no, para no criticar al brasileño ni al argentino, pero hay una fuerza en Perú que se siente. Sí, 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 yo creo que es un país muy emprendedor, ¿no? No sí. sé si, no sé si porque toca que sea así, porque arriba nada funciona, entonces la gente tiene que ser muy emprendedora, pero sí es un país emprendedor y Sí, eso es muy distinto acá. No sé cómo es en Canadá, pero los alemanes tienen una cultura más no tanto de emprender, sino de buscar seguridad en el empleo, ¿no? sí, En Latinoamérica es distinto eso, ¿no? sí, Sí. sí, sí. Bueno, sí, hay de todo en todos los países. Sí, bueno. ¿Quieres que te cuente un poco de qué va mi proyecto? Sí, 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 sí. ¿Quieres que yo te pregunte cosas? ¿Quieres preguntarme tú? ¿Cómo quieres? Podemos hablar, tú puedes preguntar a mí cosas y después Sí, yo puedo preguntar a ti. O perfecto. bueno, pero para empezar, si tú me puedes preguntar, Sí. bueno, preguntas será más fácil. Ujú. Perfecto. Yo he estado usando mucho Link. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Lo uso para leer en alemán, Sí, lo uso para leer en portugués, sí, lo uso para leer un poco en inglés. sí. Am, He leído tu libro también, Ah, va. The Linguist. Sí. Y tengo muchas preguntas que quiero hacerte. La primera es, ¿cuántos años tienes? 74. 74 tienes. Sí, Em, tengo un canal en YouTube, sí, se llama El Jardín de Martín, sí. porque soy yo hablando en el jardín de Sí, mi sí. He casa. visto tu entrevista con Luca. Ah, con Luca, sí. Sí, sí, Y es un canal que trata sobre migración. sí, Yo luego de un tiempo de haber llegado acá, no como estudiante, sino ya, digamos, como casado, con una vida hecha, me di cuenta que la experiencia de migración no es exacta para una persona arriba de los 25, 30, 40, no sé, no es la misma que para alguien que viene a estudiar, ¿no? sí, Hay que renunciar a muchas cosas y hay que aprender a adaptarse. Y en ese proceso, creo que una clave o una llave importante es el idioma sí. y mi camino por aprender alemán ha pasado por muchos lugares y ha terminado en el canal de Steve Kaufman, porque me parece muy interesante lo que tú planteas y me gustaría que expliques para los que ven mi canal en qué consiste tu método, cómo has aprendido los idiomas que ahora puedes hablar, ¿no? Y cómo sigues aprendiendo.
Bueno, el aprendizaje de idiomas es una cuestión, bueno, subjetiva, Ujú, puedo decir. Depende mucho del aprendiente, ujú, de la actitud, voluntad, que si le gusta al aprendiente el idioma, el proceso de aprender, hay muchas cosas. A mm, mí me gusta, a mí me ujú, gusta ujú, y puesto que he aprendido algunos idiomas, pues tengo la confianza de ujú. que puedo hacerlo. Sí. El que aprende un idioma por la primera vez no tiene esta experiencia, no tiene esta Mm, confianza, ¿no? Pero para mí el aprendizaje pasa para la escucha y la ujú, lectura. ujú, Es que la comprensión para mí es mucho más importante mm, de lo que alguien puede decir después de una semana, 2 meses, 3 meses. Este no mm. es tan importante. Lo más Sí. importante es después de un año. Ujú, ujú. ¿Cuándo puedes comprender? ¿Cuándo puedes decir sobre muchos temas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que puedes Sí. entender el nativo cuando habla. Entonces, la comprensión y sobre todo, bueno, no fue el caso por el francés o por el chino, sí, también por el chino. Yo no he estudiado los idiomas en el país donde se hablaba este idioma. Mm, Siempre aquí, ¿no? Y yo creo que por un emigrante es muy importante hacer lo máximo posible para que su nivel en el idioma sea tan alto posible antes de llegar al país. ujú, Porque una vez llegado al mm, país es mucho más difícil. Y aquí en Canadá había un estudio sobre los inmigrantes y la mayoría después de 6 años pasando por la escuela de, ESL, English as a Second Language, bla, 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 el nivel que tenían al principio era más o menos el nivel después de 7 años. mm. Los que venían con un buen nivel era más fácil integrarse en la sociedad y después de algunos años hablaban y hablaban aún mejor. Y los que no sabían nada del idioma era más difícil para ellos, porque iban a la escuela, pero a la noche con su familia, no miraban, o sea, programas de televisión en inglés o francés, pero en chino o en español, you know? Ujú. Entonces, Sí. para mí es una cuestión de input, Mm, lectura y escucha, y cosas que se puede hacer mm, donde sea. Y ujú, depende mucho de la voluntad, de interés que alguien puede mm, tener por mm. lo que estás escuchando, Sí. el hecho de aprender. Pero yo tengo una pregunta que es, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. Creo que la mejor manera de aprender es con input, sí. pero ¿por qué no funciona venir sin saber el idioma al país cuando en el país es donde uno encuentra la mayor cantidad de input, ¿no? Sí, Como sí, a donde voltees hay alemán acá, ¿no? sí, Y, sí, y hago esta pregunta porque estoy de acuerdo justamente contigo. Yo he encontrado mucha gente que vive muchos años acá y no logra aprender el idioma a pesar de sí, estar tan rodeado de input, 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 ¿no? ¿Por sí. qué? Bueno, debo decir que yo te decía alguna cosa que no es vero, ¿no? Ujú, Es vera. Es que en Japón vivía rodeado De, de japonés. de Pero japonés. aún en Japón pasaba mi tiempo escuchando y leyendo. Ajá. Y lo que pasaba es, en Japón decidí que dentro de 6 meses, los primeros, digamos, 6 meses, es lo más importante, porque decidí que voy a vivir en japonés. Entonces, voy a Mm, intentar de aprender lo máximo, lo más posible durante, bueno, de primeros 6 meses, año, ¿no? Al principio, ujú, porque porque había muchos extranjeros en Japón,
europeos, norteamericanos, o lo que sea, que vivían en Japón en inglés. Porque una vez que tienes ¿cómo se la? Estás acostumbrado a vivir en tu idioma, tienes amigos, tienes una sociedad de gente que solamente habla, o sea, español o inglés, pues es más difícil salir de esta sociedad confortable, ¿no? Entonces es muy importante. Es por eso que digo, antes de llegar, hacer lo máximo posible. Y después de llegar, continuar a hacer lo máximo posible durante el periodo inicial para hacerse amigos, para buscar trabajo, para poder entender las películas, programas de televisión, crearse una vida alemana. Puedes mantener su vida de español, de inglés o lo que sea, pero hay que crear también una comunidad de idioma alemán o japonés, donde te sientes confortable. Por eso. Eso me parece muy, pero muy, muy interesante, porque hay muchos como gurús de internet que hablan sobre aprender idiomas y escuelas de idiomas que siempre te dicen, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort. Sí. Y mi experiencia ha sido siempre que yo aprendo mejor cuando no salgo o sea, cuando me quedo en mi zona de confort, pero me refiero a que cuando aprendo el idioma con cosas que me gustan, ¿no? Con películas, hablando con gente con quien quiero hablar, leyendo, escuchando podcasts, pero cuando he ido, por ejemplo, cuando mi mujer, que es alemana, al inicio, cuando recién llegamos, me llevaba a fiestas con sus amigos alemanes, yo no podía aprender nada porque no entendía nada. Y eso para mí no era confortable, no era cómodo. Y yo creo que para aprender hay que buscar lugares, como tú lo dices, con confort, ¿no? Que a uno le gusten, ¿no? Sí, porque es muy fácil. Cualquier idioma, cualquier cultura tiene aspectos que te gustan y que no te gustan. ¿Ok? A mí no me gusta todo en la cultura, o sea, japonesa, española, francesa, pero hay que buscar cosas que me gustan, interesantes, ¿no? Es eso, ¿no? Y ponerte en una situación, tú no entiendes nada. Es muy, bueno, inconfortable, no es agradable, ¿no? Finalmente, no es agradable. Es muy fácil crear resistencia en contra de la cultura, la gente, el idioma, todo. Es por eso que yo digo que todo pasa por la comprensión. Si tú entiendes, porque si tú no entiendes nada, a lo mejor vas a pensar que, bueno, están hablando de mí o piensan mal de mí, yo no sé. Muchas complicaciones, frustraciones. Bueno, es por eso que la comprensión se puede trabajar por sí mismo, escuchando, leyendo. Y bueno, al inicio, por ejemplo, ahora para mí, estoy estudiando el persiano, el árabe, ¿no? Tengo mi mini stories, el link que voy a escuchar muchas veces. Ese ejercicio, ¿no? Del cerebro. Pero después voy a buscar cosas interesantes de política en el Medio Oriente, cosas así, ¿no? Y hay que salir de las cosas para principiantes y para buscar cosas interesantes. Y yo voy a escuchar el podcast y tengo una persona en Tunisia que escribe, porque solo escuchando no entiendo todo, ¿no? No entiendo como 20%, pero si puedo leer, salvar frases y palabras en link, poco a poco voy a entender. Y a través de mi interés en la situación política en el Medio Oriente, escuchando cosas en persiano y en árabe, mi nivel en el idioma es siempre mejor. Y ahora, si yo voy a
encontrar a 3, 4 personas que van a hablar árabe muy rápido, no voy a entender nada. Entonces, para mí es un poco temprano. Yo puedo esperar hasta que, o bien, hay una necesidad, una oportunidad, y poco a poco voy a poder aprovechar de la ocasión, ¿no? Pero yo no tengo prisa. Bueno, un inmigrante en Alemania tiene prisa porque tiene bueno, sin embargo, la comprensión. Todo está mejor, Sí, sí. es difícil, ¿no? Porque por un lado, muchos emigrantes, no solo en Alemania, sino en Canadá o en Estados Unidos, donde sea, tienen prisa con el idioma porque Sí, necesitan construir una nueva vida, encontrar un trabajo, sentirse parte de un nuevo país, sí, encontrar amigos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no se aprende tan rápido un idioma y yo creo que también que muchas escuelas hacen mucho daño. Esta es sí, solo mi de opinión. acuerdo, de acuerdo. Hacen mucho daño porque te ofrecen un programa para que aprendas un idioma en un tiempo muy reducido, muy apretado y donde todo está enfocado en que pases un examen, Sí, pero pasas el examen y luego no puedes, como, es que no se puede hacer tan rápido, ¿no? Recuerdo que alguna vez me dieron el libro para leer Das Parfum, que en alemán es una novela clásica acá. uh-huh. Hay una película en Netflix y es de literatura alemana, un nivel muy alto y fue demasiado difícil para mí y yo establecí como un vínculo con el idioma de rechazo, ¿no? Dije, no voy a Sí, leer nunca más porque no entiendo nada y porque esto no es para mí. Y creo que hay muchos latinos y muchos emigrantes que generan un vínculo de rechazo al idioma sí, porque llegan sin saber nada y todo lo tienen que hacer rápido y no se puede, ¿no? no se Ahora, puede. después de 2 años, recién puedo leer ese libro, ¿no? Pero al inicio no se podía, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Eso lo de los tiempos. Sí. Um, te quería hacer un... Dime. Sí, no, claro, un inmigrante que llega en Alemania o Canadá, a lo mejor al principio tiene que trabajar en un sitio de trabajo físico, ¿no? Porque no sabe, no puede hablar, no va a trabajar en un oficio, ¿no? Va a trabajar algo que no requiere Sí, la sí, sí. comunicación, ¿no? Pero va a trabajar 8 horas y tiene todo el tiempo después para escuchar el día, para mejorar, Sí, su nivel en sí. el idioma. Entonces, eh, cualquier inmigrante tiene el tiempo posible para mejorarse, ¿no? Para mejorarse, y eventualmente buscar mejor trabajo. Y si va a trabajar en un sitio donde puede hablar en alemán con sus colegas, ¿no? El idioma va a continuar a mejorarse. Es una cosa. Entonces, sí, al principio es difícil, pero hay que continuar con el trabajo por sí mismo. Las escuelas, problema número uno es la enseñanza de gramática. Si alguien no tiene mucha experiencia con el idioma, las explicaciones de gramática no valen nada. No valen nada. Y yo sé que cuando yo empezaba a aprender el alemán, der, das, die, dem, imposible, imposible. Y todos mis esfuerzos para aprender esas tablas, ¿no? Es inútil, me gastaba Las mucho de... tiempo. Y cuando yo decidí de dejar de estudiar esas cosas y escuchar y leer, poco a poco el cerebro se acostumbra y voy a continuar a hacer errores, pero puedo comunicar, puedo entender. Entonces, la enseñanza de gramática que se hace en las escuelas es muy frágil, muy débil, porque se olvide. Pero el aprendizaje que pasa para la escucha y la lectura. Y yo tengo como estadísticas en Link, por ejemplo, de la cantidad de horas
que he escuchado el árabe, el persiano, el ruso, cantidad de palabras, es mucho, millones de palabras. You know, Sí, 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 sí. muchas horas de escucha. No es una cuestión de un clase, un libro, los libros que se venden, ¿no? Con este libro vas a alcanzar al nivel B2. No, no Sí. es una cuestión de mucha estimulación por el cerebro, mucho Mm, ingreso, ¿no? Input, y poco a sí. poco. Hay que dar confianza en su cerebro. El cerebro Mm. aprende, ¿no? Y es un input que debe ser, yo lo entiendo así, ¿no? Como un poco emocional, como, o sea, tiene que haber una conexión con el input. No puede ser Sí, solamente input. O sea, yo estoy muy contento ahora porque estoy leyendo bastante y leo cosas que me gustan, novelas, básicamente, novelas eh, de todo tipo, pero o sea, los textos académicos de la escuela de idiomas no recuerdo nada. De eso sí. yo olvidé todo, ¿no? Sí, es que el lado emocional es muy, muy importante. Y que sabemos, hay todos leído sobre el cerebro, ¿no? Mm, Hay diferentes secciones del cerebro que tienen que trabajar juntos, ¿no? Para aprender idiomas. Y el lado emocional es muy importante. ujú, Si te ujú, gusta la voz de la persona que estás escuchando, si te gusta el contenido y mm, si tú ya sabes algo, si mm, es un contenido familiar, ¿no? mm. Algo que tú sabes, vas a Sí, sí, entender más. Y si sí, entiendes más, y si te gusta, aprendes mm, más. Entonces, sí, y por eso en las escuelas, porque los profesores, los enseñantes quieren enseñar, quieren mm, controlar. claro. Yo te digo, tú tienes que leer esto, tú tienes que Mm, hacer esto, tú tienes que aprender esto. Y si el enseñante piensa, si yo enseño, por ejemplo, el conjuntivo en español, después voy a testar para ver si tú has entendido. O bien, tú vas a sí. leer una cosa y van a preguntar, darte esas preguntas de comprensión. Yo yo sé, hoy, yo sé, detesto cuestiones de comprensión. Si yo no he comprendido, mi comprensión es incorrecto o yo no, Mm, esto no es importante, es el hecho de que el idioma entra en la cabeza, entra en sí. la cabeza. Yo entiendo como el 50%, 60% mal comprendido, este no es importante. Entonces, lo más importante, yo creo que las escuelas hacen daño, como decís. ¿Por qué? Porque el enseñante quiere controlar el aprendiente. Es el aprendiente que tiene que controlar su propio estudio del Sí. idioma, Aprendizaje. Sí, aprendizaje, sí. sí. Ahora, tenía dos entrevistas en italiano, ahora estoy conversando. Estás mezclando todo. Bueno, ok. No hay problema. Tengo otra pregunta que tiene que ver con eso. Ujú. He visto algunos o varios de tus videos donde explicas tu proceso de aprendizaje de los distintos idiomas que has recorrido. Y sé que algunos los hablas muy bien y otros más o menos, y otros los has olvidado Sí, o no sé. Sin embargo, todos los entiendes a cierto nivel, ¿no? sí. Y eso para mí es muy interesante porque es como lo contrario a lo que te ofrecen en otros lugares. Hay mucha gente que está ofreciendo como habla en 3 meses, tiene, programas para hablar. Y en tu caso, entiendo que tu interés no es tanto hablar, sino es entender. ¿Es así? No, mi objetivo final, bueno, es poder hablar y hablar bien. Yo Ujú. quiero hablar bien, pero también me gusta, just a second,
Me gusta descubrir nuevos Mm, idiomas, mm, nuevas culturas. mm. Claro que hay idiomas que he aprendido, checo, el griego, que hablo mal, pero con un poco de trabajo para refrescar, Mm. puedo hablar más o menos otra vez, pero ahora sería difícil. Pero Pero, quiero ujú. hablar, pero Sí, yo sí. vivo aquí en Vancouver, no puedo buscar cada día árabes, griegos, españoles, no. Entonces, Sí. lo que yo puedo hacer es escuchar podcasts sobre la política, la cultura. Entonces, Mm, por el momento estoy aquí aprendiendo de una manera pasiva. mm, Pero, por ejemplo, el checo he estudiado durante un año, el griego durante 8 meses y después me fui en la isla de Creta, me fui mm, en Praga, me fui allí para poder hablar, ¿no? A ujú. mí me gusta hablar con la gente, pero hay que estar realística, ¿no? Sí, Bueno, con el tiempo que tengo, con todos los idiomas que quiero hablar, que quiero descubrir, que son muchos. bueno, entonces sí. Mm, Pero mm, los idiomas que hablo mejor son los idiomas que he hablado más. Para hablar bien tienes que hablar mucho, ¿no? mm. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Para hablar hay que hablar y para Sí, entender hay que sí, escuchar y leer, sí, ¿no? Es sí. así, ¿no? Em, hay un tema con esto que estamos hablando que es el aprendizaje o el idioma pasivo y activo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que una vez postulé a un trabajo cuando llevaba un año apenas en Alemania Ujú, para videocata o video editor, editor ujú, de videos. sí. Y estaba yo y había un chico de Portugal. Y el chico de Portugal tenía 7 años viviendo en Alemania y yo tenía uno. Y yo hablaba mucho mejor en un año que él, Ujú, pero el trabajo lo obtuvo él. Y después me di cuenta que era porque él entendía mucho más que yo. Podía como entender más y para ese puesto de trabajo, para editor de videos, uno no necesita hablar tanto, sino necesita entender lo que está escuchando para poder trabajar, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta es, um, ¿en qué momento se tiene que pasar? Porque evidentemente este chico de Portugal tenía un nivel del idioma pasivo mucho más arriba que yo, o sea, entendía mucho más que yo. Y yo entendía menos, pero hablaba más. Mi sí. nivel activo era mayor, ¿no? ¿Cómo se hace para todas esas palabras que uno almacena en link, todas esas palabras que uno escucha, todas esas palabras que uno lee, todas esas estructuras que uno absorbe, llevarlas al activo? Porque él tenía el problema de pasar todo activo, ¿no? Ujú. Bueno, para mí, para hablar bien tienes que hablar mucho, Ujú. ¿ok? Es Pero así. para hablar bien también, para hablar mucho, para hablar, y no solamente hablar de cómo estás, hace buen tiempo, no, para hablar sobre temas distintos, ¿no? Sobre política, sobre, yo no sé, la cocina, Ujú. muchos temas diferentes, ¿no? Es necesario tener un buen nivel de comprensión. Entonces, para mí, hablar bien bueno, entonces necesitamos un vocabulario pasivo, Mm. grande, porque el nativo tendrá siempre un nivel de vocabulario pasivo más grande que Mm. nosotros como extranjeros. Porque con toda su vida viviendo con el idioma tiene gran vocabulario. Y nosotros podemos aprender muchas palabras, pero es siempre Ujú. menos que él. Entonces tenemos que defendernos, Ujú. porque ¿cómo se dice? La variedad de palabras que puede utilizar el nativo, o en películas, o como en videos, o lo que sea, es muy grande. Es que para defendernos necesitamos
muchas palabras, palabras pasivas. Y vamos a utilizar mucho menos palabras activas, palabras que a nos gustamos utilizar, son palabras favoritas, ¿no? Frases favoritas para construir nuestra discusión, pero hay que entender. Y si tú no entiendes lo que dice el nativo, es muy difícil mantener una discusión. Pero si tú tienes algunas dificultades para expresarte, ¿no? Este no es tan importante. Se va hablando, va mejorándose, pero hay que entender. Entonces, para mí, todo pasa por la comprensión, pero si como el chico portugués no tiene amigos alemán, no va a encontrar gente con quien hablar en alemán, claro que va a hablar menos bien. Pero para mí la prioridad a la comprensión. Una vez que si estás viviendo en Alemania, a cada nivel de comprensión que tienes, puede hablar con gente, pero hay que continuar este trabajo de input para que el nivel, la cantidad de palabras del vocabulario crece, que puedes entender más y más, y después continuar también hablando. No es una contradicción, pero hay tipos, sí, conozco a gente que leen bien y que no quieren hablar. Bueno, es una cuestión de personalidad, de lo que alguien quiere hacer. Si el portugués es casado con una portuguesa, vive en familia, no tiene amigos, alemán, digamos, bueno, que va a hablar menos bien. Yo me da cuenta que, por ejemplo, aquí, quizás lo mismo en Alemania, tenemos, por ejemplo, jugadores profesionales de deportes, ¿no? De hockey sobre hielo, por ejemplo. Sí. Checos, rusos que vienen en Canadá para jugar. Ellos hablan muy bien el inglés. Después de un año hablan bien, ¿no? Porque están rodeados de sus, ¿cómo se dice? Compañeros, colegas. Compañeros, quieren estar juntos con ellos, son juntos, es una atmósfera, ¿no? Somos todos juntos. Pero quería decir, pero hay profesores rusos o alemanes que enseñan a la universidad y que tienen un acento muy fuerte, ¿sabes? Porque viven en otro mundo, ¿no? Por eso es una cuestión para hablar hay que crearse una comunidad, amigos y todo eso para hablar. Sí, esto que acabas de decir me parece muy, muy interesante porque yo he entrevistado todo este tiempo a muchas personas con distintas historias de migración y me doy cuenta siempre que las personas que mejor hablan son las personas que han estudiado acá. Y no por estudiar, sino porque han hecho amigos alemanes, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que sucede en la universidad o en la escuela es que esta gente, usualmente jóvenes, tienen como una necesidad de pertenencia, como un sentido de querer pertenecer a un grupo, como ser aceptados o ser integrados o ser... En cambio, el que viene con 40 años, casado, ya con 2 hijos, una familia hecha, no tiene la necesidad de que alguien lo acepte porque sus amigos no están acá, están sí. ¿no? Y pasa eso, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, los inmigrantes que vienen en Canadá, pasado una cierta edad, ¿no? Es que no quieren ser aceptados. Porque eso es muy fácil. Cuando tú tienes, 20 años, ¿no? Tú no vas a juzgar de la sociedad local, de sus culturas, de sus costumbres, ¿no? Aquí soy yo no vengo con la bandera de Canadá ni de Perú. Yo vengo aquí, tú eres alemán y vamos a hacerse amigos y todo. Los que vienen con de 30 o 40 años, el inmigrante siempre piensa que la cultura del país de origen era mejor por tal o tal razón. Sí, en la Alemania tienes algunas calidades buenas, pero finalmente no son buenas personas como nosotros, canadienses, peruanos, lo que sea.
entonces, este es un factor. Tienes que aceptar gente del país donde vives ahora que es una persona. Tú no estás representando tu país con la bandera, ¿no? Sí. Tu identidad. No, tú eres una persona, punto, fin. Y el otro también, hay que buscar amigos. No tienes que te gusta todo en la cultura alemana, pero hay que Exacto. buscar amigos, hay que buscar ciertas cosas y que esas cosas te dirige que tenías ganas de pertenecer. Desgraciadamente, muy de menudo la gente de más edad, ¿no? Mm. Quieren mantenerse al lado, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque lo veo mucho acá, ¿no? Sí, bueno, hay muchas razones. Puede ser una reacción defensiva, Mm, ¿ok? Tú no me aceptas, mm, entonces yo no te quiero, ¿ok? mm, Es algo así. O bien, pero también eso, hay que take a chance, ¿ok? Bueno, hay que Tomar una oportunidad, sí. tomar un riesgo de Un riesgo. Ujú, rechación, ¿no? ujú, Porque finalmente la mayoría de la gente, que sea Canadá, Perú, Alemania, te mm, aceptan como individuo. mm, Y o te gusta mm, o no, ¿ok? Pero a este nivel, individuo con individuo, hay que crear relaciones. Y mm. seguro que por cada inmigrante hay personas en alemanes que pueden ser amigos. Hay que buscar. Sí, Sí, sí. Yo creo que también tiene que ver un poco con la manera que tenemos de ver las cosas cada cultura. Y, por ejemplo, el latinoamericano en general, los países son distintos, pero los sí, latinos en general eh, son personas que están muy abiertas a un primer paso, ¿no? sí, Como al small talk y sí, a hablar muy rápido. Los italianos también son así. sí, Y luego deciden si quieren continuar una relación con esa persona. Y sí, los alemanes creo que no son así. Creo que ellos piensan antes de dar un primer paso, ¿no? sí. Piensan primero si realmente o sea, no les interesa mucho hacer small talk porque su cultura es otra. Es otra manera, ellos tienen otras maneras de hacer amigos, ¿no? Y eso produce un choque, ¿no? Eh, Es posible, pero también tú como inmigrante estás viviendo en el país de los alemanes, que tienen sus sí, amigos, que tienen sus padres, ¿no? Que tiene toda una estructura de obligaciones, sí. de amistad, de relaciones, de todo esto. Mm. Entonces tú, el extranjero, ¿no? No es cada Sí, uno sí, de los alemanes. Y yo creo que la misma cosa puede acontecer exacto, en Perú. No es cada exacto. peruano que quiere buscar Mm. nuevos amigos extranjeros, ¿no? Porque tienes Sí, ya sí, una cantidad de conexiones, ¿no? Sí, puede sí, ser eso, sí. sí, no es una crítica, no me estoy Sí, sí. quejando, ¿no? No, Es no. solamente digo que a veces las culturas son distintas y es difícil para, para alguien que viene de una cultura aceptar que está entrando a conocer una cultura nueva, que es Sí, distinta, ¿no? En tu caso, tú has como recorrido y aprendido distintas lenguas y hay sí. algunas de las lenguas, algunos de los idiomas que has explorado o sea, que a cualquiera se le haría difícil de poder imaginarse, como el árabe, como el chino. Son idiomas que parecerían que están muy cerrados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a ti te interesa de poder conocer, aprender esos idiomas? Bueno, en el caso del chino, yo trabajaba por el gobierno canadiense
Y en esta época el gobierno canadiense iba a reconocer la República Popular de China. Entonces necesitaba personas que hablen chino. Ellos me han pagado el estudio del chino. Y después fui transferido al Japón y vivía 9 años, 4 años en la embajada y 5 años trabajando por 2 empresas canadienses de exportación de madera en el Japón. Bueno, el árabe, el persiano, es porque quiero saber, bueno, el ruso, a la edad de 60 decidí de aprender ruso. Y después de ruso es un idioma, ¿no? Eslavo, ¿no? Entonces, bueno, ucraniano, checo, y tengo como idiomas romances, ¿no? Francés, italiano, rumeno, y digamos germánicos, yo no sé cómo se dice en español. Germánicos, sí. Germánicos, ¿no? Sueco, alemán. Y asiáticos, como japonés, un poco de coreano, chinos, he decidido aprender algo sobre el Medio Oriente. Bueno, el Medio Oriente es árabe, persiano y turco. Y después voy a continuar en la dirección al oriente, entonces el urdu, que es el idioma de Pakistán, y después el hindi. Bueno, a mí me gusta descubrir idiomas. Pero quiero decir que, por ejemplo, viviendo en Japón, en China, se siente que a muchas personas no te gustan, a ellos no les gustan el hecho de estar con un extranjero. Bueno, no todos, quizás no la mayoría, pero muchas veces siento esto, que mi presencia para ellos es inconfortable. Ellos prefieren solo chinos o japoneses. Pero la misma cosa existe en Canadá también. Puede existir en Alemania. Pero y en Estados Unidos. Sí. Puede ser, según la persona, tú eres interesante. ¿Por qué es extranjero? Hay esos también. Y otros neutrales, y alguien es que a mí no me gusta. Bueno, hay que vivir eso. Yo no tengo... bueno, hay que pensar a todas las situaciones positivas y no tan concentrarse en las cosas menos positivas, ¿no? Es importante, hay que hacer una selección, porque no todas las situaciones van a ser positivas. En Alemania, en Perú, en Japón. Sí, definitivamente, ¿no? Una pregunta más que te pregunté al inicio tu edad, porque tú sigues aprendiendo idiomas. Cualquiera quizás se podría preguntar si tienes 74, ¿por qué ya no simplemente vas a la playa o de vacaciones y dejas de aprender? ¿Por qué sigues aprendiendo idiomas? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué lo haces? Bueno, a mí no me gusta la playa. Bueno, me gusta nadar, ¿no? Aquí muy cerca hay el Océano Pacífico, voy nadando cada día ahora en el verano. Pero bueno, es una actividad que me gusta. Me gusta viajar, pero ahora con el COVID no se puede viajar. Pero sí, por eso que con mi esposa hemos visitado, bueno, Argentina, Brasil, Perú, y Grecia, y Marruecos, y Vietnam, y Myanmar. No, me gusta viajar, me gusta jugar al golf con mi mujer. Y me gusta encontrarme, ahora menos con amigos, pero con la familia. No, me gusta hacer muchas cosas, pero la posibilidad de sentarse aquí y a través del Internet descubrir muchas cosas sobre la historia del Medio Oriente, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estoy... Y no solo voy a estudiar el persiano y el árabe, pero con eso mi interés en esta región está creciendo. He comprado otros libros sobre la historia de esta región. Es una posibilidad de descubrir cosas sobre el mundo en que vivo, ¿no?
es interesante. Hay otras personas que quieren mirar películas o beber cerveza. Bueno, hay todos tipos de intereses. Para mí es algo que me interesa. Mm. No te he preguntado esto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo aprendes tu idioma? Yo lo sé porque sigo tu canal, porque conozco tu contenido, pero hay gente que va a ver este video que no te conoce. ¿Cómo es que tú aprendes tus idiomas o los idiomas que has aprendido? Bueno, bueno, siempre escucho. Voy a empezar con la escucha y la lectura. Okay. Quizás que voy a comprar un pequeño libro de introducción al idioma con unas explicaciones de cómo funciona el idioma. Ahora este es menos importante que antes porque puedo buscar una explicación del romeno, del griego en el internet, puede Google. descargar Google, descargar PDF sobre la gramática, ¿no? Pero sobre todo es que quiero escuchar leer mucho. Y ahora en el link utilizo mucho los mini stories que me han ayudado mucho para poder hablar más temprano. Porque antes esperaba 6 meses antes de hablar, antes de empezar a hablar. Me necesitaba como 10.000 palabras en checo, por ejemplo, para poder empezar a hablar. Ahora con los mini stories que tienen mucha repetición, verbos de frecuencia muy alta, ¿no? Puedo empezar a hablar más rápido. Pero después de las mini stories, si es en una escritura latina, como el rumeno, bueno, puedo pasar enseguida en cosas más interesantes. Con el griego más difícil, aunque sea un alfabeto, pero es un poco más difícil. Pero con el árabe, el persiano, necesita mucho más tiempo. Y desgraciadamente hay poco contenidos de un nivel intermedio. Entonces, ahora con el árabe y el persiano estoy escuchando podcasts de política porque me interesa política e historia. Escuchar podcast que no entiendo muy bien y hay una persona que me ayuda a hacer la transcripción y después leyendo y trabajando en link y poco a poco, pero muy poco a poco. Es un proceso lento, un proceso lento. La gente que aprende en idiomas tiene que darse cuenta que durante mucho tiempo las cosas serán muy, no muy claro, ¿no? No vas a comprender buscando las palabras y todavía no entiendes por qué. Continúa, pero para mí el objetivo final vale la pena. Y yo sé de mi experiencia, y también es una diferencia con gente que no tiene esta experiencia, sé, boy, I'm getting so confused, sé que al final podré hablar en este idioma, aunque ahora sea tengo mucha frustración de no poder entender, de no poder hablar, de olvidar, pero finalmente voy a poder. Sí. Sí, no es tanto ir rápido, sino ser constante, ¿no? Sí. Es más... y algo que has dicho que me parece muy interesante es el tema de encontrar contenido intermedio. Eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Sí. He visto muchos casos y a mí también me ha pasado que empecé con contenido básico y es muy fácil quedarte solamente en lo básico, en lo básico, en lo básico, y cuando quieres dar un paso más adelante, un error típico es que de frente agarras cosas que son muy difíciles. Sí. Y no pasas por lo intermedio, ¿no? Sí. Sí. Es un problema. Hay que buscar cosas, para mí, cosas que me interesan. Por ejemplo, la historia. Bueno, si tienes un contenido que es interesante para ti, y como en inglés, non-fiction, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo decir, non-fiction. Bueno, non-fiction. Literatura es mucho más difícil.
Hay que darse cuenta que literatura es más difícil, ¿ok? Non-fiction o también diálogos de películas, porque allí el vocabulario utilizado es mucho más limitado. Entonces hay que tener una estrategia de escoger cosas más fáciles. Netflix, por ejemplo, con el link, puedes buscar películas en YouTube, en Netflix, importar el diálogo como lección en link para estudiar. Y yo he hecho si yo voy a buscar un artículo de un periódico para estudiar en link, por ejemplo, hace, algunos meses, en árabe, era como 40% de palabras que yo no conocía, o que yo había encontrado en el link. Pero con diálogos de Netflix, era como 15% de palabras no conocidas. Entonces, quiere decir que las películas tienen un diálogo, porque el lenguaje de todos los días es más fácil que un artículo, ¿no? Y de la misma manera, en polaco, por ejemplo, después de cosas muy sencillas, he podido escuchar un audiolibro sobre la historia de Polonia y leer este mismo libro. Y voy a buscar, entonces, dónde hay el audiolibro y el libro en forma electrónica. ¿Lo haces al mismo tiempo? ¿Escuchas? No, porque para mí la escucha es una cosa, yo no puedo sentarme a escuchar. Yo voy a escuchar trabajando, lavando las dishes, you know? ¿Cómo se dice? Los platos. Los platos, o en el coche, porque si yo voy a sentarme para escuchar, ya voy a pensar otras cosas. Pero si ya estoy haciendo otras cosas, yo puedo escuchar. Bueno, entonces la escucha es una cosa que hago muchas veces durante el día 45 minutos, una hora, pero después voy a leer para saber de qué trataba. Porque ¿Lo haces? ¿Sí? ¿Lo haces todos los días? No, casi todos los días. Porque yo preparo el desayuno, ¿ok? Café de mañana. Yo lo hago. Entonces, 15 minutos. Después yo voy a limpiar. 15 minutos. Yo ahora soy el marido modelo porque escucho siempre los idiomas, ¿no? Sí, en el coche yo voy a hacer ejercicios, voy a escuchar. Sí. Bueno, hay que tener esta motivación, no es cada persona, ¿no? Claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, solo para tener una idea general, ¿cuántas palabras se necesitan más o menos para poder tener una conversación, ¿no? Eso es algo que mucha gente no sabe. Sí, según la conversación, pero si tú estás sentado en un bar y quieres hablar con un alemán, bueno, la conversación puede tratar de muchas cosas, de política, de deportes, de mucho, ¿no? Entonces, para poder tener conversaciones sobre temas distintos, y bueno, en Link, la manera ¿cómo se dice? Que cuentan, ¿no? Las palabras, es que cada forma de la palabra ya es una palabra distinta. Sí. Bueno, hay palabras donde hay muchas formas de cada palabra, ¿no? Hay otros idiomas menos, pero normalmente yo creo, por el alemán, 20,000. 20,000, según la manera que contamos las palabras en link. 20,000, no es menos. No. Yo tengo 40,000 palabras en coreano y no hablo muy bien. Luego tengo 90,000 palabras en ruso. Bueno, hay muchas formas de las palabras en ruso. Yo tengo 24 ahorita. Bueno, en alemán. En alemán, sí. Pero creo que... Tú vives allí, no es la misma cosa. No, pero creo que tengo 24 en link, pero en mi cabeza tengo más porque recién estoy acumulando lo que... Sí, 24,000, quieres decir. 24,000 en link, pero yo creo que en realidad tengo más. Más, ¿no? Porque estás leyendo otras cosas. Yo cuando estudio el árabe solo en link, pero tú estás leyendo libros, estás leyendo periódicos. Sí, estoy hablando con la gente. Puede ser el doble. Sí, yo creo que tengo, o sea, mi estimación es que tengo
40, Sí, 50, seguro. algo Sí. así más o menos. No hablo perfecto, ¿no? Pero sí, o sea, puedo hacer todo en alemán, no tengo ningún problema con el alemán. Sí. Sí, sí. Y para tener un nivel avanzado, ¿serán que 30.000 palabras, 40.000? Bueno, según, porque lo que pasa es que la frecuencia de las palabras disminuye muy rápidamente. Mm, Entonces, 1000 palabras, hay una frecuencia muy alta, ¿no? Pero después la frecuencia disminuye muy rápidamente. Entonces, sí. hay palabras que van a aparecer en un libro una vez, Mm, en todo el libro, una vez, dos veces. sí. Entonces, vas a continuar a descubrir nuevas palabras, siempre. Y Sí, sí, sí. siempre tendría Y vas a palabras que olvidar. ya no, que vas a olvidar. Mm, Y también palabras que no conoces, sí. o que nunca has visto, o bien que has visto pero ya olvidado, ¿no? Exacto. Sí, Así es la vida, buenísimo. así es la vida. Buenísimo. Muchas gracias, Steve, por Gracias la a ti, gracias a ti. conversación. Sí, muy interesante, sí. Voy a dejar en mi canal, voy a dejar el link a tu canal en la descripción, pero no sé Sí. si puedes recordar cómo se llama. Bueno, yo soy Lingo Steve en YouTube. Ujú. Link, por supuesto, es la plataforma, ¿no? de Sí. aprendizaje de idiomas. Y bueno, Ujú. y, Buenísimo. bueno, ok. Listo, muchas gracias. Ok, gracias. Chao, Adiós, chao. chao, 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 chao.